venas, podemos tener arterias, sean de gran calibre, mediano, pequeño calibre, arteriolas, médulas, entre ellas. Entonces, las arterias de manera general se van a diferenciar con las venas en algunas cositas a mayor aumento, ¿ya? ¿Qué? 5 tienes que dar. ¿De la semana pasada? O sea. Ok. Nada. Recordemos que las arterias son esos vasos sanguíneos que conducen sangre oxigenada del corazón hacia los órganos, y las venas son aquellas que trasladan esa sangre desoxigenada ya hacia el corazón nuevamente, de los órganos hacia el corazón, de los tejidos hacia el corazón. ¿Ok? Por lo tanto, del corazón esa sangre sale con una ligera, bueno, no ligera, sale con una presión regular. ¿Okay? Por lo tanto, si las arterias son aquellas que se encargan de trasladar esta sangre oxigenada que sale del corazón, como sale con una cierta presión, ¿okay? Estas arterias tienen que tener, pues, dentro de su conformación, un tejido que les permita, pues, resistir esa presión. ¿Okay? Y las venas, como no van a, esa sangre no va a ejercer tanta presión, las venas de lo que se tienen que encargar es que esa sangre no retorne, sino que siga avanzando hacia el corazón. ¿Okay? Por eso es que las arterias y las venas se diferencian también en la presencia de unas estructuras que vienen a ser las válvulas. ¿Sí? Las venas poseen válvulas y la función de estas válvulas es para que la sangre no regrese, ¿sí? Para que no regrese esa sangre. Entonces, estas válvulas vienen a ser una prolongación, una proyección de una de las túnicas de la vena, ¿sí? Ya. Entonces, los vasos sanguíneos, venas y arterias van a tener una conformación muy similar, en el sentido de las capas o túnicas que la conforman, ¿ok? Hay 3 capas o 3 túnicas. Tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, ¿sí? Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Tanto venas como arterias tienen lo mismo, sí. Arterias y venas tienen túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. En lo que se van a diferenciar es en la conformación, ¿ok? Las arterias tienen la túnica media más pronunciada, más voluminosa, y las venas tienen la túnica adventicia más pronunciada o más voluminosa. ¿Ok? Bien. Entonces, si hablamos solo de la túnica íntima, vamos a ver primero en arterias. ¿Ya? En arterias. La túnica íntima en arterias está conformado por células endoteliales que están sostenidas en su lámina basal y un tejido conectivo laxo que va a ser el subendotelio. ¿Ok? En arterias, como parte de la túnica íntima, que es la que está más pegada a la luz, esa túnica íntima va a tener otra lámina, que lo vamos a ver ahora. Lo que quiero que vean es primero cómo se ve una arteria. Miren, esta es una arteria, ¿ya? Ahorita no interesa si es una arteria de gran calibre, de mediano calibre. Lo que importa es que es una arteria. ¿Cómo sé que es una arteria? Primero, yo veo que esta luz, ¿cuál es la luz? El centro. Por aquí, ¿qué pasa? La sangre, ¿no? En este caso sangre oxigenada. ¿Ya? Esta es la luz de esta arteria. Entonces, en las arterias yo veo que hay una luz regular. ¿Qué significa que haya una luz regular? Que yo no veo que esta arteria colapse, que se meta, ¿no? Que esté así como que doblada. Es de manera regular. ¿Por qué es una luz regular? Por la presencia de estas láminas, ¿no? Que son las fibras elásticas. ¿Ok? En cambio, si yo veo esto, por ejemplo,
¿Se ve regular o irregular? Irregular, ¿no? Es una luz más colapsada. ¿Ve? Yo veo que ha ingresado, ¿no? Que está colapsada este vaso sanguíneo. Esto es característico de las venas. Esto es una vena. Y porque también la vena tiene estas proyecciones que son la válvula. ¿Sí? La vena tiene válvula, la arteria no. ¿Ok? Acá abajo hay una arteria. ¿Ve que esa luz es una luz más regular? Si la comparo con esta luz que es más colapsada, es más irregular de la vena. ¿Ok? Ya. Eso es a nivel, pues, de un mayor aumento la vista, ¿no? Cómo yo lo puedo diferenciar. Ahora, en cuanto a las túnicas, ¿sí? En cuanto a las túnicas, decíamos que en arteria lo característico es la presencia de unas láminas elásticas. Lámina elástica interna y lámina elástica externa. Esas están en túnicas diferentes. La lámina elástica interna se encuentra en la túnica íntima. ¿Ok? En la túnica íntima. Ahí encontramos la lámina elástica interna. Entonces aquí yo diría que las arterias en la túnica íntima tienen células endoteliales que vienen con su lámina basal, sobre una lámina basal, y el subendotelio, que es tejido conectivo laxo. ¿Qué más? En arterias hay una lámina elástica interna, que se puede o no se puede ver, pero está. ¿Ya? En arterias hay lámina elástica interna. En la túnica media, como es una arteria, la arteria tiene la túnica media más pronunciada, más prominente. ¿Ya? La túnica media de las arterias es la más prominente. ¿Ok? ¿Y qué va a tener? Va a tener láminas elásticas que son fenestradas, es decir, son así, pues, ¿no? Ondulantes, son concéntricas, ¿ok? Están alrededor de toda esa arteria. ¿Qué más va a haber? Va a haber tejido conectivo, es decir, van a haber fibras colágenas y también van a haber células musculares. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de músculo encontramos? Liso, ¿no? Células musculares lisas. ¿Ok? Eso lo encontramos ahí. ¿Bien? Esto es característica de la túnica media. Otra característica de la túnica media es que si nosotros recordamos nuestra clase de tejido conectivo, ¿ok? El tejido conectivo, sabemos que hay unas células que son las que se encargan de sintetizar el colágeno del tejido. ¿Cómo se llamaban esas células que sintetizaban las fibras en el tejido conectivo? Fibroblastos, ¿no? Entonces, si yo digo, hay tejido conectivo elástico y hay tejido conectivo de fibras colágenas, entonces tiene que haber fibroblastos, ¿ya? Pero en túnica íntima, en túnica media, en arterias, eso va a ser una excepción. Aquí en la túnica media no hay fibroblastos. Entonces, si no hay fibroblastos, ¿quién se va a encargar de sintetizar a estas fibras colágenas y a las láminas elásticas? Las células musculares lisas. ¿Ya? Las células musculares lisas van a cumplir esa función en la túnica media de arterias. ¿Ok? Y finalmente, en la túnica adventicia voy a encontrar tejido conectivo elástico y fibroso, es decir, fibrocolagenoso, ¿sí? Que puede ser tejido conectivo denso, más fibras elásticas, ¿no? Más algún tejido fibroso. Y voy a encontrar vasos sanguíneos más pequeños que el vaso sanguíneo en general. Es decir, arteriolas, de repente arterias de pequeño calibre, metarteriolas, o vénulas, o venas más chiquititas, o capilares. Todo ese conjunto de vasos sanguíneos más pequeños que el vaso sanguíneo más grande se va a llamar vasa vasónica.
¿Y cuál va a ser la función de esta masa vasorum? Nutrir a la túnica adventicia y a la túnica media. ¿Ok? A la túnica adventicia y a la túnica media. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Quién va a nutrir a la túnica íntima? Si la túnica íntima está más cercana a la luz, lo va a nutrir directamente la sangre que pasa por el costado de esta túnica íntima. No necesita una base vasorum. ¿Ya? ¿Qué más? Hay tejido nervioso. Lo vamos a ver, por eso ya hemos hablado de tejido nervioso. Eso se le conoce como nervivasor. Y aquí sí hay fibroblastos como parte de ese tejido conectivo. En la túnica adventicia sí hay fibroblastos. Donde no hay es en la túnica media. Y esa función de fibroblastos lo cumplen las células musculares lisas. ¿Ok? Entonces, eso es característico para todas las arterias. Pero entre arteria de gran calibre y arteria de mediano calibre podemos encontrar algunas diferencias ahí. Por ejemplo, esta de manera general es una arteria. ¿Por qué sé que es una arteria? Porque yo veo láminas elásticas y eso conforma la túnica media. Mi túnica adventicia, que es tejido fibroso, tejido conectivo, ese tejido es menos pronunciado que la túnica media. ¿Ok? Ahora vamos a diferenciar primero por túnicas. Esta es la luz del órgano, es decir, por acá pasa la sangre y yo voy a ver aquí que hay algunos núcleos. ¿Sí? Estos que se ven más teñiditos, esos son núcleos. ¿Ok? ¿Núcleos de qué? Núcleos de las células endoteliales. ¿Ya? Núcleos de las células endoteliales. Debajo de ese núcleo yo veo un poquito de tejido. ¿Ya? Que viene a ser tejido conectivo laxo. Ese tejido está conformando el subendotelio. ¿Ya? ¿Y qué faltaría para completar la túnica íntima? La lámina elástica interna, que debería estar acá. ¿Y está? Sí. ¿La puedo diferenciar? No. ¿Por qué no puedo diferenciar la lámina elástica interna en una arteria de gran calibre? Porque yo veo que en la túnica media hay un montón de láminas elásticas. Pueden haber entre 40 y 70 láminas elásticas. Hay un montón. Entonces, si hay una gran cantidad de láminas elásticas, diferenciar una sola es muy complicado. Entonces, no se puede ver, no se puede diferenciar con exactitud cuál es la lámina elástica interna, porque hay una gran cantidad de láminas elásticas. ¿Sí? Es como que yo intentara buscar, no sé, pues, una aguja entre un montón de agujas más, ¿no? No puedo diferenciar una sola porque hay una gran cantidad que no lo deja ver. Por eso es que yo digo que en arterias de gran calibre, la túnica íntima tiene lámina elástica interna, pero no se puede diferenciar. ¿Sí? La túnica íntima, la lámina elástica interna de la túnica íntima en arterias de gran calibre, como la aorta, por ejemplo, no se puede diferenciar. Pero no es que no esté, si está, solo que no se diferencia. ¿Ok? En cuanto a la túnica media, ¿qué conformaba la túnica media? Las láminas elásticas. Esta gran cantidad de láminas elásticas conforman la túnica media. ¿Ven aquí? Cada una de ellas son las láminas elásticas fenestradas. En medio, ¿qué hay? Algo de tejido conectivo, ¿sí? Fibras colágenas, y esos núcleos que ustedes ven aquí también pueden corresponder a los núcleos de las células musculares lisas, que en la túnica media son los que se van a encargar, estas células musculares lisas, de sintetizar y producir las fibras elásticas, las láminas elásticas y las fibras colágenas también. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí me olvidé ponerlo. Otra cosa que encontramos en la túnica media, al final de la túnica media, es la lámina elástica externa. ¿Ok? La lámina elástica externa, por lo general, no es una sola fibra, sino es un grupo de fibras. ¿Ok? ¿Y dónde la encuentro? La encuentro justo en la región del límite con la túnica adventicia. Lo que está hacia este lado es la túnica adventicia. No se ve tan claro, pero a ver si lo oscurezco, ya yo veo más tejido por acá, ¿no?
se ve un poco más pálido. Esta es la túnica adventicia. Y en esta región estaría la lámina elástica externa, en el límite entre la túnica media y la túnica adventicia. Ahí encuentro la lámina elástica externa que forma parte de la túnica media. ¿Ya? Eso es característico. Y luego tengo la túnica adventicia, propiamente. En la túnica adventicia decíamos que hay tejido conectivo, ¿sí? En este caso es tejido conectivo denso, pero también puede ser un tejido conectivo fibrocolagenoso, ¿sí? Y allí encontramos, como decíamos, vasos sanguíneos más pequeños, ¿sí? Más pequeños, como arteriolas o vénulas, ¿ok? Son vasos sanguíneos más pequeños que se les conocen como vasa vasorum, simplemente así, vasa vasorum, porque son vasos que nutren a un vaso más grande, en este caso una arteria de gran calibre, y que se encuentra en la túnica adventicia, ¿ok? ¿Qué más podríamos encontrar aparte de vasa vasorum? Nervivasorum, ¿no? Es decir, tejido nervioso. Unos haces de tejido nervioso, que también a veces se le conoce como pues, filetes nerviosos, ¿no? Son nervivasorum. Acá, por ejemplo, eso es más vasa vasorum, ¿no? Son vasos más pequeños que están nutriendo a un vaso más grande porque están en la túnica adventicia. ¿Ok? Ya vamos a ver si por aquí encontramos, bueno, acá hay una vena, no. Ahí hay más vasa vasorum. Quiero encontrar un nervio para mostrar. Ojalá que haya nervios por aquí. Si no, les muestro uno. Si aquí no hay, les voy a mostrar el. Estamos viendo túnica adventicia, ese tejido conectivo, ya. Y miren este, por ejemplo. Aquí hay un vaso vasorum, es decir, un vaso sanguíneo más pequeñito, probablemente una vénula, ¿ok? O una arteriola, perdón. Y aquí voy a ver que en el interior hay tejido, ¿sí? Esto es parte de un tejido nervioso, esto sería un nervivasorum. Y adentro hay células de Schwann, ¿sí? Adentro hay células de Schwann. ¿Okay? Y esto está dentro de la túnica adventicia, ¿sí? El nervivasorum y la vasa vasorum al costado, ¿ok? Eso se puede ver en la túnica adventicia. Si yo sigo moviéndome, probablemente encuentre por ahí más nervivasorum y mucho más vasa vasorum, ¿ok? Ya, entonces, recapitulando, característica de una arteria de gran calibre. Para empezar, la arteria de gran calibre en la túnica íntima tiene endotelio, subendotelio y una lámina elástica interna que no se distingue, ¿ok? La túnica media tiene, como se ve aquí, una gran cantidad de láminas elásticas fenestradas
tiene fibras colágenas y algunas células musculares lisas que se encargan de sintetizar estas fibras colágenas y las fibras elásticas. Y terminando la túnica media existe una lámina elástica externa, ¿sí?, que lo divide de la túnica adventicia. Y en la túnica adventicia, ¿qué encuentro? Este tejido conectivo denso y regular con tejido fibrocolagenoso también y vasos sanguíneos más pequeños que nutren a esta túnica adventicia, es decir, vasa vasorum y algunos fascículos pequeños nerviosos que vienen a ser el nervi vasorum. ¿Ok? Ya. Eso es la arteria de gran calibre. La arteria de gran calibre también se le conoce como arteria elástica. ¿Por qué arteria elástica? Porque tiene una gran cantidad de láminas elásticas. ¿Sí? Después de la arteria de gran calibre vamos a tener a la arteria de mediano calibre. ¿Ok? Una arteria de mediano calibre. ¿Qué diferencia va a tener una arteria de gran calibre con una arteria de mediano calibre? En la túnica íntima vamos a encontrar endotelio, subendotelio, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a tener estos núcleos que son de las células endoteliales, ¿sí? Endotelio, una ligera capa de tejido conectivo laxo que es subendotelio y una lámina elástica interna, ¿sí? La arteria de mediano calibre tiene una lámina elástica interna que sí se diferencia. ¿Cómo lo diferencio? Yo veo aquí esto. Esta laminita que se ve como un delineado, esa es la lámina elástica interna, ¿ok? Y eso forma parte de la túnica íntima. Luego, en la túnica media, ¿por qué se le conoce como? Bueno, acá se ve mejor. ¿Ven esta lámina que se ve incluso medio refringente? Esa es la lámina elástica interna. Hasta ahí es la túnica íntima. De la lámina elástica interna hacia abajo, eso ya es túnica adventicia, perdón, túnica media. Y en la túnica media de una arteria de mediano calibre, también llamada arteria muscular, ¿por qué le dicen arteria muscular? Porque voy a encontrar más cantidad de fibras musculares lisas que de láminas elásticas. ¿Veo láminas elásticas? Sí, hay algunas, pero hay en menor cantidad. Lo que veo más son todos estos núcleos. Y cada uno de estos núcleos son núcleos de células musculares lisas. Pueden haber entre 6 hasta 40 capas de células musculares lisas en una arteria de mediano calibre, también llamada arteria muscular, justamente porque la túnica media tiene una predominancia de fibras musculares lisas, de células musculares lisas. ¿Ok? Entonces, eso es la túnica media. Y finalizando la túnica media, voy a encontrar esto. Un grupo de fibras elásticas que conforman la lámina elástica externa. Lámina elástica externa. Y después de la lámina elástica externa, inicia la túnica adventicia, con este tejido conectivo denso, ¿no? La túnica adventicia. Y en la túnica adventicia, ¿qué encuentro? Lo que ya sabemos: vasa vasorum y nervi vasorum. ¿Ok? Vasa vasorum y nervi vasorum. Por ejemplo, vamos a buscar por aquí algún vaso sanguíneo más pequeñito. Para mirarlo. ¿Ya? Entonces la arteria muscular se diferencia, o de mediano calibre, se diferencia con la de gran calibre, porque en la túnica íntima sí distingo una lámina elástica interna, y en la túnica media hay una mayor cantidad de células musculares lisas que de las fibras o de las láminas elásticas,
Y la lámina elástica externa, que es esta, también se distingue mejor. ¿Ok? La túnica adventicia sí viene a ser prácticamente muy similar, porque encuentro vasa vasorum y nervi vasorum también. ¿Sí? Capilares, vasos sanguíneos más pequeños, ¿no? Arteriolas, vénulas. ¿Ok? Ya. Y eso es parte de la... Mire, por ejemplo, esto... Esto es un vaso vasorum. Es un vaso sanguíneo más pequeño. Y al costado, esto de aquí es tejido nervioso. Y es tejido nervioso porque yo veo que este es un corte longitudinal. Las fibras nerviosas, células de Schwann, ¿no? Esto es tejido nervioso. Esto está conformando un filete nervioso que es un nervi vasorum. Nervi vasorum y vasa vasorum. En la túnica adventicia. ¿Ok? De la arteria muscular o también llamada arteria de mediano calibre. ¿Sí? Entonces ya vimos arterias, ahora vamos a ver vena. ¿Ya? Para ver a la vena, no sé si nos han puesto esto aquí. ¿Qué decíamos de la vena? La vena tiene como característica presentar una luz más colapsada, ¿no? Una luz más colapsada. ¿Qué más? La presencia de qué? ¿Qué tienen las venas? Válvulas, ¿no? Tienen válvulas. Ya, ok. En venas, miren, se nota que es una vena porque ¿cómo es esta luz? Más colapsada, ¿no? Es más irregular. ¿Ve? Es más irregular, ¿sí? Y puedo ver a veces alguna válvula. Por aquí no se distingue muy bien. En la otra sí hemos visto mejor una válvula. ¿Qué más? ¿Qué diferencia a una arteria de una vena en cuanto a las capas, por ejemplo? Ya, en cuanto a las capas. Yo voy a decir que en las venas esta túnica íntima tiene también endotelio, subendotelio, que es tejido conectivo, pero no tiene lámina elástica. Las venas no tienen láminas elásticas internas ni externas. ¿Ok? En la túnica media de las arterias es menos pronunciada, es delgadita, ¿sí? La túnica que es la más prominente en las venas es la túnica adventicia, ¿ya? La más prominente en venas, la túnica adventicia. La túnica media simplemente son algunas células musculares lisas, ¿ok? Y la túnica adventicia va a ser tejido conectivo denso, ¿sí? Fibras colágenas, fibras elásticas también, incluso algunas fibras reticulares, con vasa vasorum y nervi vasorum, ¿ya? Pero, para diferenciar venas de gran calibre con venas de mediano calibre, hay algo que vamos a ver muy clarito. A ver, por ejemplo aquí. Aquí yo voy a ver las túnicas, ¿ok? Las túnicas. Vamos a hacer un mayor aumento y a mayor aumento primero voy a observar. Esta primera capa es de las células endoteliales con su tejido conectivo que es un ligero subendotelio, ¿ya? Después, esta zona que yo veo que es más paliducha, esto es la túnica media, bien delgadita, chiquitita, y todo lo demás es túnica adventicia.
Por eso decimos que las venas tienen la túnica adventicia más pronunciada. ¿Ok? La túnica adventicia de las venas es más pronunciada. Es decir, esto es lámina elástica interna, túnica íntima con su subendotelio, endotelio con subendotelio. Esta parte es túnica media, y todo esto en adelante es la túnica adventicia. ¿Ok? Pero la arteria de gran calibre se diferencia con una, perdón, la vena de gran calibre se diferencia con una vena de pequeño calibre, perdón, de mediano calibre, por la presencia de esto. ¿Qué es esto? Esto es músculo liso. ¿Ya? Eso es músculo liso. Las venas de gran calibre en la túnica adventicia, que es la más pronunciada, las venas de gran calibre van a tener fascículos de músculo liso. ¿Sí? Fascículos de músculo liso. Algo que no tiene la vena de mediano calibre. Simplemente la vena de mediano calibre tiene una túnica adventicia muy pronunciada. Pero en esa túnica adventicia no hay estos fascículos de músculo liso. Eso solo se ve en vena de gran calibre. ¿Ya? En vena de gran calibre. ¿Y qué más veo? También veo pues más tejido conectivo, porque seguimos en túnica adventicia, que es la más pronunciada. Y allí vería también esto, pues, ¿no? Eso es el vasa vasorum. Vasa vasorum, algunos capilares, ¿sí? Capilares por acá también, ¿sí? Vasa vasorum, y por ahí uno que otro nervio vasorum, nervio. Bien. En cambio, si yo veo lo siguiente, esto de aquí por ejemplo, ya lo que veíamos hace un rato. Esto decíamos que era una vena. Esto decíamos que era una vena, ¿no? Porque incluso aquí sí veo la válvula, ¿no? Eso es parte de la válvula. Eso es una vena. Pero esta, ¿será una vena de gran calibre o de mediano calibre? ¿Eso es una vena de mediano calibre o de gran calibre? ¿Cómo lo veo? ¿Qué acabamos de mencionar para diferenciar a las venas de gran calibre? ¿Qué tienen las venas de gran calibre? O sea, de manera general las venas tienen la túnica adventicia bien grande, ¿no? Ya. Pero las venas de gran calibre tienen algo en esa túnica adventicia que no tienen las venas de mediano calibre. Acabamos de mencionar el músculo liso en forma de ¿qué? De fascículos, ¿no? De un montón de fascículos. ¿Ustedes ven ahí un montón de fascículos de músculo liso o no ven? No se ve, ¿no? Yo no veo ningún fascículo de músculo. Incluso si le hago un mayor aumento, aquí no veo fascículos musculares. Acá tendría que ver así, ¿no? Fascículos de músculo liso. Yo no veo eso, solo veo el tejido conectivo, ¿sí? Denso, propio de la túnica adventicia. Entonces, esto, si bien es una vena, no es una vena de gran calibre, es una vena de mediano calibre. Y en la vena de mediano calibre, de nuevo, repito, aquí. Vemos. Esto. Ok. Cada una de estas es el núcleo de una célula endotelial, porque es túnica íntima. Por acá pasa la sangre, esta es la luz de la vena. Pegado a la luz, las células endoteliales, ¿sí? El endotelio. Debajo de ese endotelio que está sujeto a su lámina basal, hay una ligera capa de subendotelio, pequeñita, ¿ya? Y después yo voy a ver que de aquí hasta acá, todo esto es túnica media. Túnica media. Túnica media. Y
todo lo demás, donde ya yo empiezo a ver estas cositas sucias, que son fibras, ¿no? Hasta abajo, esa es la túnica adventicia. ¿Ok? ¿Hay músculo liso en la túnica adventicia? Sí, pero no está conformado como fascículos musculares. Por eso es que yo digo que esto no es una vena de gran calibre, sino una de mediana, porque no veo los fascículos musculares en la túnica adventicia. ¿Ok? Y eso es como parte de venas. Pero también veo, por ejemplo, algunos capilares, ¿no? Continuos, otro tipo de capilares, en otro corte, ¿no? La vasa vasorum, y miren, ¿qué es esto? ¿Qué tejido les parece que ya hemos visto? Parece nervio, ¿no? Esto es un nervio, miren, aquí está en corte transversal y aquí está en corte longitudinal. Aquí yo veo células de Schwann, ¿sí? Esto es lo que se le conoce como, en general, la lámina es una lámina de paquete básculo nervioso. ¿Por qué? Porque hay asociados vasos sanguíneos con fascículos nerviosos como estos, ¿sí? Fascículos nerviosos grandes, ¿ya? Fascículos nerviosos grandes. Acá yo veo un gran fascículo nervioso, acá estoy a menor aumento. A 10 se ve así. Es grande. Es grande. ¿Ya? Ok. ¿Qué más voy a ver entonces? Ya vi venas de gran calibre, venas de mediano calibre. Me queda por ver capilares. ¿Cuántos tipos de capilares hay? 3. ¿Cuáles son esos tipos de capilares? ¿Cuáles son los tipos de capilares que hay? Son 3, pero ¿cuáles son? ¿Qué tipos de capilares hay? Continuos, fenestrados y sinusoides. Claro, continuos, fenestrados y sinusoides, o también llamados discontinuos. ¿Ya? ¿En qué se diferencian? El capilar continuo, los capilares continuos tienen las células endoteliales y su lámina basal continua, o sea, no tienen ningún poro, ninguna porosidad, son de manera continua. ¿Okay? Los capilares fenestrados tienen las células endoteliales con ligeras porosidades internas, pequeñas, ¿okay? Pero la lámina basal a la que están sujetas está intacta, sigue continua. Eso es en fenestrado. En cambio, los capilares discontinuos o sinusoides tienen tanto la lámina basal como las células endoteliales con porosidades, es decir, discontinuos. ¿Okay? ¿Dónde encuentro capilares continuos? Capilares que se encuentran, por ejemplo, en el músculo, en la piel, en el hueso, ¿no? Los que encuentro aquí asociados a los vasos sanguíneos. ¿Okay? ¿Dónde encuentro capilares fenestrados? En órganos que están vinculados al sistema endocrino para el paso de hormonas. Por ejemplo, en hipófisis, en tiroides, en timo, ¿no? Incluso en las vellosidades intestinales. ¿Okay? ¿Y dónde encuentro capilares discontinuos o sinusoides? En la médula ósea, donde yo ya he visto. ¿Dónde más? En el hígado, ¿sí? En el hígado también. ¿Ok? Lo que se ve aquí son capilares continuos, ¿ya? Y los capilares continuos se ven así, miren. Esto es un capilar continuo. El capilar continuo está conformado, es chiquitito, está conformado por las células endoteliales, por el núcleo de las células endoteliales, ¿sí? Y en la lámina basal hay una célula que envuelve un poco a esa lámina basal, forma parte de la lámina basal. Esa célula, que este es su núcleo, se va a llamar el pericito. ¿Ya? El pericito está en los capilares continuos. ¿Y de qué se va a encargar el pericito? Tiene una función de contractibilidad, ¿ya? Una función contráctil en el capilar continuo. ¿Ok? Acá al costadito hay otro capilar continuo también, chiquitito. Este es otro capilar. ¿Ven? Acá ven los núcleos de las células endoteliales y esta célula más grande, más alargada, que lo envuelve,
que está dentro de la lámina basal, esto es el pericidio, el núcleo del pericidio. ¿Ok? Ya. Y listo, eso es lo que tendríamos que ver hoy. La clase de hoy es más práctica. Por ejemplo, acá, esto de aquí que ustedes están viendo, ¿qué es? ¿Vena o arteria? Arteria se nota, ¿no? Por las láminas elásticas. ¿Qué tipo de arteria será? De gran calibre. ¿Por qué dicen que es de mediano calibre? Claro, las arterias de mediano calibre se distingue la lámina elástica interna, que es esta, la más dibujadita, se ve la más teñida, ¿no? Esa es la lámina elástica interna, y la lámina elástica externa también se diferencia. ¿Cuál es la lámina elástica externa? Todo este grupo, el último grupo que lo separa de la túnica adventicia. Entonces yo diría que esto es una arteria de mediano calibre. ¿Esto es vena o arteria? ¿Eso es vena o arteria? ¿Les parece vena o arteria? Esto es arteria. ¿Ven acá láminas elásticas? ¿O solo ven tejido conectivo? Yo no veo láminas elásticas, ¿ah? No veo fibras elásticas acá. ¿Será vena o será arteria? Vena, miren. Túnica íntima, los núcleos, túnica media, y todo esto, la túnica adventicia, que es más pronunciada. ¿Será una vena de gran calibre o de mediano calibre? ¿Cómo diferenciamos a las venas de gran calibre con las de mediano calibre? ¿Qué tenían las de gran calibre? Fascículos musculares. ¿Ven fascículos musculares acá? No. Entonces, ¿qué vena será? De mediano calibre. ¿Ven? Una vena de mediano calibre. ¿Qué más? Bueno, esto es nervio, ¿ven? Por eso dicen paquete vasculo nervioso, porque hay nervios asociados ahí. Fascículos nerviosos grandes. ¿Sí? Esto de aquí ya yo no puedo decir que es nervio vasorum, porque el nervio vasorum es chiquitito, es más pequeño. Estos son fascículos nerviosos como tal. ¿Sí? Ya. ¿Esto qué será? ¿Arteria o vena? ¿De gran calibre o de mediano calibre? ¿De mediano calibre o de gran calibre? Mediano, ¿no? No veo los fascículos de músculo. ¿Qué más? ¿Esto qué será? ¿Vena o arteria? ¿Qué es esto? ¿Vena o arteria? ¿Qué tipo de arteria será? De mediano calibre, ¿no? Se ve la lámina elástica interna y la externa. Ahora aquí, ¿qué es esto? ¿Vena o arteria? Arteria porque veo la lámina elástica, ¿no? Pero ¿será una arteria de mediano calibre o una arteria de pequeño calibre? Porque es más chiquita. No es vérula, las vérulas son más chiquititas. Las arteriolas, perdón. ¿Será una de mediano o de pequeño calibre? Tendría que contar. ¿Qué voy a contar? En una vena, perdón, en una arteria de mediano calibre, esas capas de músculo liso pueden ir desde 6 hasta 40. Si tiene más de 6, ya es una arteria de mediano calibre. Entonces, yo contaría por aquí los núcleos, ¿no? La cantidad de núcleos que voy a ver en capas de músculo liso aquí. Acá yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por acá 8. Entonces, ya veo más de 6. Desde que cuento más de 6, ya es una arteria de mediano calibre. Si hubiera menos de 6 capas de músculo liso, eso sería una arteria de pequeño calibre, ¿ya? Pero esta es una de mediano. Igualito aquí, esta es otra arteria de mediano calibre, porque miren, aquí hay más de 6 capas de músculo liso. ¿Ok? Ya. Listo. Y eso es lo que tendríamos que ver hoy. Se pueden acercar para que tomen sus fotos y ya después nos retiramos, ¿ya?